Señora ministra, estamos completamente de acuerdo con usted en que estos presupuestos de la sección de fomento son completamente coherentes con el resto de los presupuestos que ha presentado el Gobierno y justamente por eso nuestra oposición, porque seguimos considerando que no son los presupuestos adecuados para salir de la crisis, que debería de ser el objetivo número uno de los mismos. Pero además se da otra paradoja. Su Ministerio es efectivamente uno de los pocos que no ha sufrido grandes recortes en lo referente a porcentaje de estos presupuestos, mientras que antes, por ejemplo, el Ministerio de Industria hablaba de una reducción desde el año 2010 de entre el 50 y el 70%, siendo también un ministerio inversor. En el caso de Fomento se mantiene un capítulo importante de inversiones. Ahora bien, creo que hay que explicar el porqué de esta diferencia, que es una diferencia políticamente muy relevante, y es que, efectivamente, las inversiones de industria, de energía, etcétera, no se pueden presentar en una campaña electoral como un logro que se ofrece a los votantes y a las redes clientelares que uno tiene en determinado territorio. Y, en cambio, en el Ministerio de Fomento sí que se puede presentar como, en fin, ese botín que se ha ofrecido y se ha prometido en campaña a los clientes, a los votantes y, en general, a los poderes fácticos del lugar. El verdadero problema, precisamente, es que lo que ustedes nos proponen son mantener inversiones de campanario, inversiones que se puedan presentar, como digo, en diferentes localidades o en diferentes comunidades autónomas, como concesiones que ese partido, en su caso el Partido Popular, ha conseguido arrancar al Estado. Es decir, seguimos estando con la misma lógica partidista y sin la mínima visión de Estado que la situación reclama y con urgencia, además. Y en este sentido debo referirme precisamente a la protesta que la señora Pérez Fernández ha hecho sobre una propuesta ciertamente fundamental que nosotros no hemos escondido, sino que aparece con toda claridad. UPyD, en efecto, propone la supresión en el año 2013 de la partida destinada al AVE de Galicia. ¿Por qué razón? ¿Acaso porque odiamos Galicia o porque la gente no nos vota? ¿O usted cree que nuestros votantes solamente van en AVE o no van, o no sé qué líos se han hecho? Miren, los nacionalistas tienen ustedes la manía de creer que todos somos como ustedes, pero se equivocan. Lo somos como personas, pero desde luego no políticamente. A nosotros nos da igual si esto en Galicia nos va a hacer daño o nos va a beneficiar desde el punto de vista electoral, porque estamos hablando de los presupuestos generales del Estado, no de Galicia. Háganse ustedes con sus competencias autonómicas, si quieren, lo sabes, que les dé la gana. Estamos hablando de qué hacemos con lo de todos, no del qué hay de lo mío, en el que están ustedes con esa mentalidad de nuevos ricos que tanto daño ha hecho a este país. Miren ustedes, el AVE es un tren sumamente caro, es un tren que además expulsa a los usuarios de menos recursos económicos. En esta crisis, lo siento, señora ministra, lo que usted nos ha contado es un cuento de la lechera. Hoy mismo o ayer, en fin, muy recientemente, el Instituto Nacional de Estadística ha publicado una encuesta, una estadística, vaya, que ilustra sobre el descenso del uso de los transportes públicos, evidentemente como consecuencia de la crisis. Y la crisis no se va a resolver el año que viene, ustedes lo saben perfectamente. El año que viene no va a haber una subida de la demanda de billetes de AVE, va a ser lo contrario exactamente. Billetes, además, que en todos los casos siguen estando subvencionados por el Estado. De manera que no estamos hablando de infraestructuras urgentes y necesarias. Puede haber perfectamente una moratoria para inversiones como la del AVE en Galicia u otras similares. Y esos 1.071 millones ser empleados en cosas para las que realmente hay urgencia. Urgencia social, urgencia económica, urgencia política. Es decir, si seguimos creyendo, como sostuvo, por cierto, su predecesor, señora Pérez, en su escaño, el señor Paco Jorquera, en la Comisión de Fomento, estaba lo mío, lo dijo, en fin, fue algo verdaderamente interesante. Estaba de acuerdo conmigo en que el AVE era una inversión disparatada, pero puesto que lo tenían los demás, también lo quería para Galicia. Es decir, ustedes lo que quieren para Galicia son disparates. Esta es la conclusión lógica de esta manera de pensar. Nosotros lo que proponemos es que todo el mundo, Galicia incluida, por supuesto, tiene que salir de la crisis con una política presupuestaria adecuada. Y que para esa política presupuestaria adecuada es mejor que haya una moratoria en la construcción del AVE, para Galicia en concreto, y que ese dinero se destine ahora a partidas muchísimo más urgentes de inversión, y por eso además hemos propuesto que la mayor parte de esta partida vaya al capítulo, a la sección 31 de gastos de otros ministerios, que nos permite desviar, por lo tanto, esa inversión a sanidad, educación, dependencia, empleo y más de más. Sí. Vamos, ¿realmente puede alguien hoy en día sostener que el año 2013 o 2014 o 2015 es más urgente y más prioritario el que alguien pueda ir en AVE a Galicia o a donde sea que mantener una política sanitaria equitativa, una política educativa que invierte en educación, etcétera? Es que esto realmente, se lo voy a decir con toda claridad, nos parece aberrante que ustedes se empeñen en mantener esta mentalidad de nuevos ricos que ha hundido a este país en la crisis, en 6 millones de parados, y nos mantiene al borde de un rescate. Porque si existen recursos para una obra de la cual no existe ninguna constancia de su urgencia, es evidente que es gracias a que se detraen, evidentemente, de otros capítulos de gasto mucho más importantes. Lo que ocurre es que, efectivamente, el gasto en fomento es muy interesante, es muy competitivo, es una gran inversión, pero electoralista y nada más.
Y esta es la verdadera cuestión. Otra cosa serán las facturas que tenemos del anterior gobierno, etcétera, y lo demás, que efectivamente hay que pagar. Pero no nos digan ustedes que es prioritario y fundamental este tipo de inversiones en aeropuertos peatonales, en trenes de lujo, etcétera. Simplemente para ir acabando les recordaré, porque creo que está bien también aprender de lo que hacen los demás, aunque este sea un país muy dado a decir con gran soberbia, aún no me dé usted a mí lecciones, pues necesitamos muchas lecciones. Y una de ellas es que el país que inventó el tren precisamente a alta velocidad, Francia, que tiene bastante menos kilómetros que nosotros de AVE, de TGV en su caso, y eso que los empezaron hace mucho más tiempo, tiene cantidad de líneas que no han terminado por la sencilla razón de que consideran que no son rentables ni son sostenibles desde el punto de vista de un Estado responsable. Esto creo que es una diferencia a tener en cuenta. La intervención que hizo el Bloque Nacionalista Galego anteriormente no tiene nada que ver, desde luego, con la intervención, y ahora sí que lo voy a decir, antes no lo dije, absolutamente disparatada del representante de UPyD. Dije, por un lado, que evidentemente no era normal que hubiera ese ensañamiento con las infraestructuras ferroviarias en Galicia, y por otro, lo mismo o muy parecido a lo que él acaba de decir, que creemos una ficción las cantidades determinadas por el Ministerio de Fomento para los plazos que se señalan en el tren de alta velocidad a Galicia. Por lo tanto, no solo pensamos que es un disparate su intervención, sino que además creemos que es un ataque y sinceramente, roza el insulto la intervención y la respuesta que nos da. En vez de centrarse efectivamente en el Ministerio de Fomento y en el Gobierno de España, se centra absolutamente con una fobia exagerada en los nacionalistas galegos. Gracias, señora presidenta. Señor Martínez Gorriarán. Muy brevemente, simplemente diré que me parece un ejemplo de irracionalidad política lo que usted ha hecho antes, que es hacer oposición a la oposición, que somos nosotros, en vez del Gobierno, que esa es su labor aquí. Y además le diré, usted aquí no representa a Galicia, le guste o no, usted es una diputada que representa a todos los españoles, igual que yo. Y nosotros hablamos de los presupuestos de todos los españoles, y no los de Galicia, ni los de Andalucía, ni los de Navarra. A ver cuándo se entiende esto. Y para finalizar, ¿qué quiere que le diga? Usted podría hablar de fobia, de ensañamiento, de lo que quiera. Eso es ensañamiento en la irracionalidad. Y desde luego con nosotros no cuente para eso. Muchas gracias.